Tómala. Hoy platicaremos que nada más y nada menos que el presidente de Rusia, que el gobierno ruso de Vladimir Putin mandó un fuerte mensaje a los panistas, quienes andan estos desgraciados inventando chismes, inventando cosas, información falsa sobre la vacuna. Hoy vamos a ver cómo quedaron estos desgraciados como torombolos, como mentirosos, pero también les dieron su verdadera zarandeada. Veremos cómo dejaron callada a Lili Telles y el gobierno ruso le rompió todas sus mentiras. Fuimos muy claros desde la primera conversación y dijimos, solo se va a autorizar lo que tenga mérito técnico y tenga un expediente robusto. Ellos con toda confianza dijeron, adelante, ya lo pasó a Argentina. Así como lo escuchan, familia. Panistas se quisieron poner con Sansón a las patadas por hacerle el juego sucio a las vacunas que se están produciendo en Estados Unidos y en Europa. Comenzaron una serie de ataques en contra de la vacuna rusa, poniéndolo como si fuera lo peor y demeritando el trabajo de investigación que se ha realizado. Y para eso mandaron a la huelemoles de Lili Telles, que es la que paga para que la alquilen cuando hay un pleito en contra del gobierno. Pero esta vez la respuesta no se hizo esperar y el gobierno directamente desde Rusia le llegó su tremendo toma la cachetona, que le voló unos cuantos dientes por mentirosos y por andar difundiendo sus fake news. Pero ¿qué fue lo que respondió el gobierno de Rusia? ¿Qué fue lo que respondió la embajada? Aquí estaremos viendo cuáles fueron las mentiras panistas, cuál fue la respuesta y qué es lo que debemos de saber todos los mexicanos sobre este interesante y espinoso tema. Bienvenidos al Nopal Times. Somos Jaque Rojas y Saúl Soltero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? ¿Cómo estás, amiga Jaque? Muy bien, amigo, aquí, bueno, con esta noticia que la verdad me da mucho gusto que la embajada Rusia haya cerrado la boca de una vez por todas a Lili Telles y a esta bola de conservadores que nada más estaban buscando la manera de tundir al presidente, pero quedaron como payasos. Definitivamente, este tema muy interesante, más que contentos y agradecidos con las personas que ya se están conectando. Vamos a abordar este tema que está buenísimo, familia. Y miren, decía Messi Cristiano, buenas tardes, Saúl y Bonita, que te acompaña. La Telles no sabe con quién se mete, en cualquier momento la KGB le va a dar el susto de su vida. Miren, y José Pechitos nos envió ya pa'l lonche, muchas gracias, hasta para el refresco nos va a alcanzar. Muchas gracias, familia, por su apoyo. Decía felicidades en Opal Times por sus buenas noticias, decía Cirilio Hilario. Muchas gracias, familia, por este gran y bonito apoyo. Vamos a entrar directamente a la información. Me gustaría pedirles que nos ayuden regalándonos un like, compartiendo el en vivo en Facebook, en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, para poder llegar a mayor número de personas. Y ahora sí, como ustedes sabrán, desde hace unos días veíamos cómo Lili Telles se ponía como fiera panzona lanzándose contra la vacuna rusa, desplegando una serie de fake news, una serie de mentiras. Incluso hasta por eso varios mexicanos alzábamos la voz para decir, a ver, Twitter, ¿cuándo vas a ir a cerrarle las cuentas a esta señora? Sin embargo, mis queridos nopalroles y nopal sisters, valdría la pena. ¿Qué fue lo que esta bribona señalaba? Decía, la vacuna rusa no está aprobada por la comunidad científica internacional, pero la aprobará la COFEPRIS en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno. La vacuna Sputnik 5 solo funciona en papel, en teoría se ve bien, no se ha aprobado que sirva en la práctica. La OMS apenas la está analizando. Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tienen autorización de venta de emergencia. Andy, caramba, esto estaba señalando. Incluso decían, aún no se tienen estudios de la fase 3 y la fase 2, se entregaron cifras alteradas. Esta señora publicando noticias falsas a diestra y siniestra. Sin embargo, no esperaba que le dieran su calladón de hocico, no esperaba que saliera la verdad.
¿Cómo ves, amiga? No, la verdad es que a mí me dio mucho gusto que le callaran la boca a Lili Telles y a todos los prianistas, pero lo que me da mucha vergüenza como mexicana es que los rusos piensen que somos igual que esta señora que está dejando ver mal a los mexicanos, nos está dejando ver como unos ignorantes. Y bueno, les cuento que la embajada rusa ya le contestó a Lili Telles y la dejó calladísima con estas fake news. Les cuento, así desmintió la embajada rusa en México los mitos y críticas alrededor de la vacuna Sputnik 5. Fíjense qué lástima que tengan que venir a aclarar todas estas mentiras. Y bueno, pues la verdad es que Lili Telles yo creo que no piensa bien y no piensa en que todo esto nos lleva a los mexicanos entre las patas. Luego de las múltiples críticas que ha recibido la posible adquisición de la vacuna Sputnik 5 contra este virus que estamos viviendo, fue la propia embajada de la Federación Rusa quien brindaron algunas explicaciones. A través de sus redes sociales oficiales, la embajada rusa aseguró que se ha difundido mucha información falsa sobre la vacuna, por lo que decidieron refutar algunos mitos sobre todo lo biológico desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya en epidemiología y microbiología. En primer lugar, indicaron que es falso el mito de que sus vacunas son de mala calidad, pues aseguraron que dicho centro fue fundado en 1891. Es una institución líder en su esfera a nivel mundial. Fíjense, ellos llevan fabricando este tipo de vacunas y este tipo de información de todo. Imagínate todos los años que lleva la creación de todos estos nuevos medicinas, medicamentos para ayudar a toda la población, y que venga una señora que es una chapulina que va cambiando de partido en partido a ver dónde consigue hueso, a criticar a una empresa que lleva desde 1800 trabajando. Además, también señalaron que los resultados de las fases 1 y 2 de su ensayo clínico fueron publicados en la revista internacional The Lancet, una de las más prestigiosas en el campo médico y científico. En segundo lugar, aseguraron que también es falso el argumento de no haberse probado que sirva en la práctica. Aclararon que ya se han administrado 1.5 millones de personas en el mundo y en septiembre del año 2020 se vacunó el mismísimo ministro de la Defensa en Rusia, Sergei Shoigu, así como una de las hijas del presidente Vladimir Putin. ¿Cómo ves, amigo Saúl? La verdad es que es muy obvio y es algo que abre los ojos para Lili Telles. Si la propia hija de Vladimir Putin recibió esta vacuna, pues claro que es segura, claro que él da la cara por esta vacuna y está seguro de que nos va a ayudar a todos los mexicanos. Coincido contigo, amiga, y es que mucho ojo, se está hablando de 1.5 millones de personas quienes ya se aplicaron la vacuna, ya han sido 13 países en donde se ha aprobado y se está aplicando. Incluso valdría la pena tomar en cuenta que la OMS la tiene reconocida como una dentro de sus 10 vacunas. El que la tengan en ese rango simplemente despedaza las mentiras que esta señora, que esta fulana Lili Telles ha estado vociferando a diestra y siniestra, queriendo engañar a los mexicanos. Sin embargo, lo que debe de premiar es la veracidad, es la verdad, donde el pueblo estemos informándonos a nosotros mismos como pueblo. Y bueno, amigos, les vamos a seguir leyendo esta nota para que la vean en su pantalla. Y como lo comentaba Saúl, también había una mentira que se circuló en unas fake news en la cual decía que solo México, Bielorrusia, Venezuela y Argentina apostaban por la vacuna rusa, que esto es totalmente falso. El propio presidente Vladimir Putin reveló que la vacuna tiene la autorización de 13 países, además de tener una compra de hasta 1.200 millones de dosis para 50 diferentes naciones. Así lo informó el Fondo Ruso de Inversión Directa. Además, señalaron como falsa la información sobre la supuesta nula aprobación de la comunidad científica a nivel internacional, pues incluso la OMS se encuentra en la lista entre las 10 principales vacunas candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos y al inicio de la producción en masa.
Por último, aseguraron que es verdad que se trata de una vacuna barata, como lo aseguran los legisladores y legisladoras mexicanas, pero consideraron que no hay nada de malo en que sea económicamente más accesibles que otras. ¿Cómo ves, Saúl? Estas oposición ya no saben qué criticar. Si está cara, critican que se gasta de más. Si está barata, que se paga de menos. ¿Qué quieren estos señores preanistas? Wow, wow, wow. Vergüenza les debería de dar a los preanistas por querer que el gobierno mexicano esté derrochando dinero, así como ellos lo hicieron durante sus gobiernos. Qué bueno que se esté buscando una solución de calidad, pero sobre todo que sea accesible. Simplemente en esta vacuna estamos hablando aproximadamente de 2,000 millones de pesos en diferencia de ahorro por la misma cantidad de dosis. De mucho dinero definitivamente, que qué bueno que se ahorre para poder usar ese recurso en muchas otras necesidades que se tienen en el país, para desarrollo social, para el bienestar, para dar oportunidades a nuestros hermanos menos favorecidos, para mejorar las calles, los hospitales, la educación de nuestro país. Hay muchas necesidades. Por lo mismo, nos parece más que lamentable que esté a ese nivel de taruguez de Lili Téllez, con todo respeto, pero pues criticando el que se compre porque es barata. No, señora, se está comprando porque hay una escasez a nivel mundial en plena pandemia, y esta es una de las alternativas eficaces y a buen precio que puede brindarnos una esperanza para salvar a miles o a millones de personas, mejor dicho. Así que esta señora debería de tener una pizca de abuela, no andar vociferando sus tarugadas a diestra y siniestra. Antes de pasar a ver más argumentos, porque este video está buenísimo, familia, me gustaría señalarles que vamos a abordar cómo López-Gatell sugirió que la COFEPRIS podría probar la vacuna Sputnik en los siguientes días. Vamos a ver esta interesante nota, los lineamientos, pero antes pedirles que nos ayuden a regalarnos un like para todas las personas que están conectando, que nos ayuden a compartir el video para poder llegar a mayor número de personas. Casi vamos por los 600 likes, creo que sí podemos llegar a la meta de los 1000 likes, así que échenos la mano, querida familia. Miren, de forma breve, valdría la pena mencionar que hasta el momento López-Gatell mencionaba que sí podría ser aprobada, que ya se han hecho estudios, que se han dado avances, y que decía, las vacunas están a días de llegar al territorio nacional, aunque para que suceda, la COFEPRIS debe aprobar el expediente en su totalidad, luego de que durante la tarde del 26 de enero se dio a conocer una resolución favorable por parte de expertos de la COFEPRIS a la vacuna rusa. El funcionario indicó que se trató de una resolución del Comité de Moléculas Nuevas. En ese sentido, aunque representa una recomendación muy favorable, aún faltan detalles para completar el expediente y que este sea analizado y resuelto. Y decía el propio Gatell, ningún producto de uso médico de uso en seres humanos que arriba al país puede estar exento de 3 requisitos: calidad, seguridad y también eficacia, así como lo escuchan. Por lo tanto, nos da mucha confianza que se esté aprobando, que esté cercano a la aprobación, un producto confiable, seguro y de calidad. Así es, amigo, y la verdad es que, pues bueno, ya quedaron estos señores calladitos, bien calladitos y como payasos. Vamos a ver ahora qué patadas de ahogado se avientan, qué circo, porque sabemos pues que claro, van a salir a defenderse. A ver, quiero que se le pongan también a las patadas a Vladimir Putin, quiero ver ahí cómo se cuadran ahora sí estos opositores. Y bueno, también contarles, amigos, como ustedes ya lo saben, que esta vacuna ha sido adquirida ya por el gobierno mexicano para, claro, buscar el bienestar de todos nosotros. Les cuento, México comprará 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Esto es muy buenas noticias. Sabemos que son 2 dosis para cada persona, entonces serán 12 millones de privilegiados los que van a recibir esta cura. Arturo Herrera dijo que se disponen de cerca de 32,000 millones de pesos para la compra de vacunas contra el virus que estamos viviendo, de los cuales se han ejercido más de 7,000 millones de pesos, y se está por contratar en forma adicional 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik. También señaló que en esta nueva adquisición cubrirá a una población de 12 millones de personas, puesto que son 2 dosis las que se van a aplicar, por lo que se destinarán otros 4,800 millones de pesos. Como tú lo comentabas, Saúl, aquí vemos el gran ahorro que está haciendo el gobierno mexicano y que claro que se va a invertir en cosas que realmente necesitamos
necesitemos los mexicanos, además de salud, que es seguridad, que es mejorar los hospitales, mejorar las escuelas, dar apoyos a la gente que más lo necesita. Ese dinero se va a gastar de manera correcta, ¿no? Bueno, que como los anteriores presidentes que teníamos, que claro que inflaban los precios de todo lo que compraran para llevarse una buena mochada para ellos y todos sus amigos. Esto ya no se vive en el actual gobierno federal y bueno, claro que esto es lo que les arde. Herrera Gutiérrez explicó que en estos momentos lo que se busca asegurar es disponer de suficientes vacunas para inmunizar a una población de 90 millones de mexicanos, puesto que en los menores de 16 años no se han hecho pruebas, por lo que estos tendrán que esperar. Pues bueno, podremos esperar mientras siempre y cuando sean protegidos todo el personal médico y las personas de la tercera edad, así como la gente más vulnerable. Tenemos que velar por ellos y darles esta preferencia. Definitivamente hay que darles este cuidado, esta atención especial, no solamente a nuestro personal de primera línea que han sido unos verdaderos héroes, sino también obviamente a nuestras personas, nuestras familias más necesitadas. Por último, sobre este tema, mis queridos nopalores y nopalsisters, valdría la pena estar muy atentos porque se ha soltado una campaña de desinformación de varios prostiperiodistas, varios de esos medios chayoteros como los Lorets, como los López Dóriga, y hay pura calañilla de ese estilo. ¿Por qué? Porque han estado publicando o regresando o intentando revivir que en agosto del año pasado se mencionaba que todavía no se había hecho ni la fase 2 ni la fase 3 de la vacuna Sputnik 5. Por lo tanto, con información vieja la están intentando reciclar para efecto de desacreditar la vacuna. Es importante estar muy al pendiente de la información para no dejarnos engañar por estos desgraciados. Es fundamental que estemos muy al pendiente informándonos tanto en este bonito canal como en los demás canales que ustedes confíen, como el de Jaque Mate News, como nuestros canales hermanos que hemos estado apoyando, colaborando, impulsando, que ustedes bien conocen. Por eso, pedirles siempre su gran apoyo y agradecerles enormemente sus likes, sus compartidas. ¿Qué opinas, amiga? Pues yo creo que toda esta oposición conservadora le está jugando el juego sucio a estas grandes empresas neoliberales. Claro que porque no se adecúan a sus intereses y pues claro que no van a sacar dinero y ventajas de esta situación. También, amigos, vemos que estos señores de verdad ya no saben qué inventar. A mí me da mucha risa y me da a la vez lástima de que cualquier cosa que se les cruce en su camino lo utilizan para intentar atacar al presidente Andrés Manuel. No buscan el bienestar del pueblo mexicano, son unas personas muy egoístas y muy envidiosas que solamente están velando por ellos mismos. Y esto es bastante triste. Deberían de limpiar de raíz este tipo de partidos políticos y buscar más credibilidad para todos los mexicanos. Así crecerían, en lugar de estar pues intentando echarle tierra a todas estas personas que sí están trabajando por el bienestar de todo México. Así es, definitivamente es lo que nosotros vamos a poder apoyar cuando tengamos la oportunidad de ir a votaciones a los políticos que en realidad lo merezcan o simplemente a aquellos que no, pues darles nuestro voto de castigo. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, ayúdenos a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Muchas gracias por sus likes, por siempre apoyarnos. Nos hacen sentir bendecidos, privilegiados de contar con su bonito apoyo. Gracias, familia, que tengan bonita tarde. No se pierdan nuestro video de las 7 y de las 10 de la noche que vamos a estar publicando, donde vamos a traerles la mejor información. Se vienen 2 temas buenasazos. Ya se les estaremos presentando los videos para que estén bien al pendiente. Por lo pronto, muchas gracias, un abrazo y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.